Este diagrama muestra un amplificador BJT. NPN. Con sesgo divisor de tensión, una de las configuraciones de amplificador analógico más ampliamente utilizadas. Observen que al bajar el interruptor cambian los voltajes de base y colector. Esto significa que el transistor entra en fase a la señal para poder amplificarla. Hacia la izquierda tenemos dos resistencias R1 y R2. Estas forman un divisor de tensión que establece una tensión de sesgo de base estable, haciendo que el punto de operación sea menos sensible a las variaciones beta del transistor y a los cambios de temperatura. Ahora pasaremos a instalar el osciloscopio virtual para ver cómo se comportan las dos señales de entrada en la base y salida en colector del transistor. El capacitor C2 se acopla a la señal de entrada de 60 ciclos en la base del transistor, también sirve para bloquear la corriente directa, DC, teniendo un voltaje de pico a pico de 6.8 volts. El emisor polariza la parte negativa, mejorando la estabilidad térmica y la linealidad. La resistencia R3 del colector convierte las variaciones de la corriente del colector en una señal de tensión amplificada dando lugar a un voltaje de pico a pico de 11.8 volts. El capacitor C3 se acopla en el colector del transistor a la salida de la señal amplificada a la carga mientras bloquea la corriente directa. Ahora pasaremos a ajustar en automático o auto set. En el osciloscopio para la lectura de la señal de base del transistor. Como pueden observar tenemos el voltaje de pico a pico 6.8 y el voltaje de trabajo del transistor menos 1.9 volts. A continuación conectamos el canal 2 del osciloscopio a la salida del colector del transistor, para observar la señal de salida y comparar con la señal de base y ver cuál es la diferencia en ganancia cuando se polariza con la señal de 60 Hz. Ya conectado procedemos a ajustar automáticamente pulsando en el botón en Auto Set. Al pulsar el botón Miasuri, podremos ver los valores de cada canal del osciloscopio virtual. Principalmente el tiempo, la frecuencia de trabajo, voltaje normal y el voltaje de pico a pico que emite cada señal. Los osciloscopios modernos permiten ajustar automáticamente la escala de tiempo para estabilizar la señal usando un sistema de disparo, trigger. Aquí podemos observar la diferencia de ganancia que hay entre la entrada de la base del transistor y la salida en el colector del transistor. Teniendo un voltaje de pico a pico de 6.8 volts. En la base del transistor. Y un voltaje de pico a pico de 11.8 volts en la salida del colector del transistor. Las formas de onda indican que una pequeña señal de base produce un balanceo de tensión del colector más grande, con inversión de fase entre entrada y salida. Los valores marcados del punto Q1, muestran un sesgo adecuado en la región activa, asegurando una baja distorsión y una fiel amplificación. Esta configuración es fundamental en electrónica analógica y se utiliza comúnmente en amplificadores de audio, acondicionamiento de señales de sensores y etapas de preamplificación en radios de transmisión. Gracias por su atención. Esperando que esta breve explicación les sirva para sus pequeños proyectos. Gracias.